Un saludo muy especial a todos mis amigos y seguidores. Hoy he traído en un corto video una explicación de un tema que me preguntan de manera recurrente, que lo he denominado retos tributarios, y quiero hacer alusión a la pregunta que todo el tiempo me formulan: ¿cómo puedo disminuir mi impuesto de renta? ¿Cómo puedo pagar menos impuesto de renta? Quiero decirles que cuando logramos implementar un sistema de disciplina y orden dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones o las empresas, sí es posible lograr tributar lo justo sin caer en malas prácticas. Uno de los grandes temas que encontramos en las organizaciones, entidades o empresas es que un alto impuesto no siempre es causado por altas ganancias, sino a veces por malas prácticas o falta de disciplina. Entonces, en unos muy pocos minutos voy a hacer una explicación de ese punto. Fundación Evidente, el consultor que quiere la gente. Bien, vamos a hablar lo que significa tributar. Tributar es entregarle al Estado una contribución o un dinero representada en impuestos. Es decir, yo le debo tributar al Estado impuestos, y en algunos casos esos impuestos, sobre todo el impuesto de renta, se calcula es sobre las ganancias, las utilidades o los excedentes que tienen las entidades sin ánimo de lucro. Es decir, a mayor ganancia, excedente o utilidad, mayor es el impuesto. Lo que vamos a mirar es cómo le logro yo mostrar al Estado o a la autoridad tributaria cuál es mi verdadera ganancia cuando he implementado un sistema disciplinario dentro de mi organización que me permite poder establecer correctamente mis costos, que son aquellos que verdaderamente me van a ayudar a disminuir la ganancia, o mejor, ni siquiera es disminuir la ganancia, mostrar la verdadera ganancia, mostrar la utilidad verdadera de un ejercicio para que el impuesto sea el que corresponda, y así lograr pagar la tasa de tributación que efectivamente me corresponde como obligatorio, y no venir a tributar sobre elementos que por falta de conocimiento o disciplina estamos en muchos casos asumiendo. Bien, hay dos maneras principales de establecer los impuestos, o mejor, dos impuestos: el impuesto de industria y comercio y el impuesto de renta. El impuesto de industria y comercio se determina por los ingresos brutos generados o facturados. Ahí no hay discusión, no hay metodología aplicable. A los ingresos brutos que se obtuvieron se le liquida el impuesto, y ese es el impuesto de industria y comercio. Ahora bien, y asimismo funciona para el régimen simple de tributación. Ahora bien, con respecto al impuesto de renta, bien sea para el régimen ordinario o para el régimen especial en algunos casos, se determina el valor a pagar sobre las ganancias, las utilidades o los excedentes. Entonces, uno de los grandes retos es demostrarle a la autoridad tributaria cuál es exactamente mi ganancia, mi utilidad o mi excedente, y frente a eso calcular verdaderamente el impuesto. Entonces, se entiende que los impuestos, el impuesto de renta principalmente, se debe calcular sobre la ganancia, utilidad o excedente, y sobre ese valor yo tengo que establecer que a los ingresos brutos le puedo imputar unos costos o gastos que se denominan deducibles o procedentes. Es decir, no todo gasto o costo que yo tengo dentro de mi institución, dentro de mi entidad o mi empresa, puede ser tomado como deducible. Y en la mayoría de los casos no se puede tomar como deducible, es por la falta de disciplina en el manejo correcto de este tipo de gastos y costos. ¿Sí? Es lo que vamos a mirar. Entonces, cuando yo hablo de costos y gastos procedentes, digamos que de manera principal me estoy refiriendo a lo que el Estatuto Tributario en Colombia ha denominado en el artículo 107 como un gasto o costo que tiene una relación de causalidad con las actividades productoras de renta, es necesario y proporcionado de acuerdo con dicha actividad. Entonces, mire,
Esta corta definición que está expuesta en el artículo 107 del Estatuto Tributario me está diciendo, si su costo o gasto tiene una relación de causalidad con lo que usted genera renta, pues es precisamente un costo o gasto deducible o procedente. Yo suelo colocar mucho este ejemplo. Es muy difícil que si mi empresa, mi institución, tiene como actividad generadora de renta producir zapatos, pero yo dentro de los costos y gastos voy a traer el mercado que le hago a un familiar porque lo veo en una situación complicada y entonces yo le voy y compro mercado para hacerle un regalo a mi familiar o le pago el arriendo de su casa o genero unos gastos que no tienen nada que ver con lo que yo produzco, pues eso no tiene nada que ver con la actividad generadora de renta. Entonces lo primero que yo debo aprender a clasificar, bien sea que yo sea el empresario, el administrador, el contador o la persona que tramita internamente los soportes de los costos y gastos, lo primero que yo debo entender es ese gasto o costo que se está formalizando a nombre de la institución, ¿tiene una relación de causalidad con la actividad que desarrollamos? ¿Sí o no? Y en ese orden de ideas es cuando yo al clasificarlo como procedente o no procedente, término utilizado principalmente en las entidades sin ánimo de lucro, deducible o no deducible, término utilizado principalmente en las sociedades, pues si yo lo logro clasificar correctamente, pues voy a establecer verdaderamente cuál es la utilidad que tengo para generar el impuesto. Es importante entender que el costo o gasto debe estar asociado a esa actividad, pero adicional, que sea necesario. Entonces yo me pregunto, ¿esto tiene relación de causalidad con la actividad? ¿Sí o no? ¿Esto es necesario para generar el desarrollo de la actividad de la empresa o de la institución? ¿Sí o no? Y la otra, ¿es proporcionado de acuerdo con la actividad? Es decir, debe tener una relación de proporcionalidad en el sentido de que yo no podría pensar que una compra no podría ser superior incluso al costo total que yo voy a tener que asumir para sacar un producto a la venta. O sea, eso no tiene proporcionalidad. Entonces digamos que la proporcionalidad también me da, yo la puedo medir con mi sentido común. Entonces, cumplir con esos tres elementos que nos dice el estatuto tributario, pero adicional, un gasto o costo debe cumplir. Cuando yo recibo un soporte para generar un pago, pues yo debo verificar que mis compras sean con factura electrónica de venta. Es decir, yo no debo estar comprando ya como empresario productos, bienes o servicios a terceros que no estén soportados con factura electrónica de venta, porque la autoridad tributaria me puede decir, no señor, yo no le acepto a usted ese costo si no tiene factura electrónica de venta o un documento soporte, como lo hemos explicado en otros videos de los documentos soportes. Y adicional a que tenga un documento electrónico, ese gasto también se le deben aplicar y practicar las retenciones que correspondan para que tengan validez. Entonces miremos que elementos tan importantes como el hecho de que a un documento se le practique la retención en la fuente para pagarlo y resulta que el empresario viene y no lo paga, es usual escuchar, yo lo escucho mucho en empresarios que dicen, páguele así, no le practique retención, no le pida la copia a la seguridad social, eso no la necesita, páguele así. Resulta que al momento de establecer la ganancia, pues nos toca decir que esos costos que no cumplieron con los postulados de ser necesarios, proporcionados, tener relación de causalidad con la actividad generadora y renta, que tenga el soporte de documento electrónico, que le hayan practicado las retenciones y que adicional haya sido un pago bancarizado. Si no cumple con todo eso, pues es un gasto o costo que no va a ser aceptado por la autoridad tributaria y eso se va a convertir en una ganancia y al convertirse en una ganancia, pues al empresario le va a tocar decirle a la DIAN, entonces como yo le dije a él, pague así, entonces ahora yo como empresario administrador, pues me va a tocar a mí pagar así porque el efecto de que no se cumpla con estos postulados es que se aumenta el impuesto de renta. Pero ya vamos a ver en un ejemplo cuál es el verdadero impacto de este tipo de gastos.
Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que una entidad o una empresa tuvo unos ingresos brutos de 100 millones de pesos. Y vamos a suponer que en esa institución, empresa, fundación, corporación, etcétera, fueron muy juiciosos. Y ellos dijeron, los ingresos que obtuvimos fueron de 100 millones de pesos y nuestros gastos totales durante el año y costos fueron 80 millones. Pero resulta que a esos 80 millones de pesos fuimos bastante disciplinados en mirar uno a uno que cumpliera con todo, que tuviera relación de causalidad, que fuera proporcionado, que fuera necesario, que tuviera un documento de soporte electrónico, que se le hubieran practicado las retenciones, que hubiera sido bancarizado. Como con cada gasto y costo cumplió con todo eso, entonces ahí están los 80 millones. Nos quedaron 20 millones de pesos de ganancia, utilidad o excedente, y entonces sobre esos 20 millones le vamos a tener que entregar al Estado el 35% como impuesto de renta. Quiere decir que los socios o accionistas de este tipo de organización van a disfrutar de una ganancia de 13 millones de pesos que se los van a poder distribuir. Y si es una entidad sin ánimo de lucro, pues si está calificada en el régimen tributario especial, su impuesto no sería el 35%, sino el 20% de esos 20 millones, y en ese caso la institución quedaría con un excedente mayor a los 13 millones, pero adicional, si es una entidad sin ánimo de lucro que está calificada en el régimen especial, entonces su impuesto va a ser cero y los 20 millones los va a poder llevar como un proyecto de inversión para cumplir el objeto social, tal como lo hemos explicado en otros videos. ¿Listo? Entonces, pero ¿qué pasa cuando después de hacer una revisión juiciosa encontramos que en los 80 millones de pesos habían unos gastos y costos que los teníamos que tratar como no deducibles o no procedentes porque por alguna razón no cumplían con los postulados que estuvimos mencionando? Entonces estamos diciendo costos y gastos no procedentes o no deducibles, y estamos diciendo entonces, ¿qué pasa con estos? Lo contrario, que no cumple por lo menos con alguno, con uno tan solo de los postulados que hemos mencionado, es decir, no tiene una relación de causalidad con la actividad productora de renta, ¿cierto? Entonces, es posible que yo le pague compre el mercado para regalárselo a un familiar y se lo impute a los gastos de mi empresa, pero resulta que yo puedo traer la factura, le pude haber practicado retención, un documento electrónico, le hice todo, pero resulta que no cumple con el postulado de ser necesario para la actividad de renta. Entonces, por esa razón se convierte en un no deducible. Ahora, es posible que yo tenga un gasto que cumple con el hecho de ser, estar relacionado con la actividad productora de renta, pero resulta que no era necesario, ¿cierto? Por alguna razón. Entonces, por no ser necesario o por no estar proporcionado o cumpliendo todos esos, pues lo que me dieron fue un recibito, un tiquete post como los que dan en las tiendas o supermercados. Resulta que yo fui y compré algo que supere 300.000 pesos. Y resulta que la norma colombiana me dice que en este año 2023 todo lo que supere 212.000 pesos debe obligatoriamente tener factura electrónica de venta. Entonces yo, si estoy haciendo mi registro o la organización interna de los soportes, cuando yo miro que una tirilla viene por más de 212.000 pesos o como lo dice la norma 5 VTs, entonces superó ese valor, entonces ¿qué me toca hacerlo? Me toca o pedir la factura electrónica, y si no me la dan, entonces me toca pasarlo a un gasto no deducible o no procedente, y ese es el efecto de no tener los soportes correctos. Entonces, cuando yo hablo de disciplina, la disciplina es en todas partes donde yo voy a comprar, yo pregunto, ¿usted da factura electrónica? Si me dice sí, entonces compro. Yo he hecho el ejercicio porque muchos de mis clientes me dicen, no, Juan Carlos, es que yo voy a muchas partes y nadie me da factura, todo el mundo dice que solo da un recibito, que solo da un papelito, si uno va a un restaurante, si uno va... Yo le digo, mire, yo he hecho el ejercicio, yo voy a la mayoría de partes donde voy cuando hago mis compras para mi institución,
lo primero que digo, ¿usted me da factura electrónica? Si me dice no, entonces yo qué digo, no compro. Es más, muchas personas me dicen, no, mire, yo no le doy factura electrónica, pero le hago un descuento del 19% porque finalmente no le cobro IVA. Pero mire que el efecto de comprar o de pagar algo que no tenga factura, finalmente me va a tocar pagarle al Estado el 35% de impuesto. Es decir, el 19% que una persona no me cobra por venderme sin factura, yo lo voy a tener que asumir al Estado pagándole el 35%, o sea que me va a salir más caro. Y yo les digo a todos, sale más caro comprar sin factura electrónica de venta que comprar sin factura, porque finalmente cuando usted va a legalizar el gasto dentro de su institución, no hay un soporte válido, ¿sí? No hay cómo registrarlo. Sucede igual con el pago a las personas contratistas de las empresas que no les piden la planilla de seguridad social. Y entonces resulta que vienen y le pagan 1 o 2 millones de pesos o el valor que corresponda y no cumplen la norma cuando nos dice que si yo le estoy pagando más de un salario mínimo, en acumulado del mes, no es que le fraccione los pagos, si le pago más de un salario mínimo en acumulado del mes, debo pedirle a esa persona la planilla de seguridad social. Y muchos dicen, no, páguele así, eso no le pida eso. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que ese pago me quedará como no deducible o como no procedente, y cuando un pago es no procedente o es no deducible, yo como empresa tengo que asumir el 35% de impuesto al Estado por haber generado un pago en esas condiciones. Entonces, mire, la disciplina es muy sencilla. Yo en muchas instituciones que asesoro, como contador público, yo no peleo con nadie. Si el empresario dice no le pida planilla de seguridad social a la persona, pues no se la pidamos. Pero ¿qué hacemos? Le cargamos el 35% de impuesto a la empresa. Vaya, compre y no pida factura, que no hay problema. No hay problema. Yo no voy a pelear con nadie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargar ese gasto o ese costo como un gasto no deducible para calcular el 35% de impuesto. Hay muchos colegas que entran en peleas eternas con sus empresarios, con sus clientes. Mire, hay que pedir factura electrónica y el empresario o el cliente de uno como contador público le dice, no, yo no pedí eso. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Simplemente le vamos a calcular el impuesto de renta al 35%. Pero resulta que como el impuesto se va acumulando, entonces todo lo que él compró en enero y pagó en enero, que no quiso pedir ni planilla de seguridad social, ni factura electrónica, ni todo ese tipo de soportes de los que estamos hablando, entonces lo que hizo en enero, en febrero, en marzo, hasta diciembre, cuando calculemos el impuesto por allá en febrero o marzo, se va a dar cuenta que el impuesto es altísimo, porque a todo lo que pagó sin factura, sin planilla de seguridad social y todo ese acumulado, le vamos a tener que calcular el 35%, entonces es cuando hacen así. Pero ¿por qué me sale este impuesto tan alto? Precisamente por la falta de disciplina. Yo he conocido empresarios que fácilmente en la mañana se echan al bolsillo 15 a 20 millones de pesos, salen a hacer sus compras, sus negocios, cuando regresan en la tarde solo traen hojitas y papelitos de los gastos y después quieren que el contador cuadre todo eso o el auxiliar contable, y entonces yo siempre les digo, fácil, ponga todo eso como no deducible y el año entrante, ¿qué hacemos? Entonces la disciplina nace por el empresario, por el gerente, por el representante legal, por el administrador. Es el quien debe asumir la responsabilidad y la disciplina de que todo pago, toda compra o todo gasto debe tener relación de causalidad, proporcionalidad, debe tener soporte electrónico de compra, deben practicársele las retenciones y debe ser un pago bancarizado. Si no lo quiere hacer así, no hay problema, ya sabe cuál es el efecto, ¿cierto? Entonces, miremos en el mismo ejemplo que teníamos en la lámina anterior, ¿qué sucede? Entonces decimos, a los mismos ingresos que se tuvieron de 100 millones de pesos en el año, le vamos a restar los 80 millones. Pero resulta que cuando hicimos la tarea nos dimos cuenta que de los 80 millones que fueron gastos y costos, hubo 50 millones que eran no procedentes o no deducibles, porque no tenían relación de causalidad o no tenían proporcionalidad o no eran necesarios o no tenían documento o factura electrónica o no le practicaron las retenciones o no fue un pago bancarizado. Con una de esas 6 que no cumpla ya queda por fuera para ser deducible
o procedente. Entonces encontramos que de los 80 millones, 50 millones nuestro empresario decía, pague así, deje así, no se complique la vida, gírele el dinero que él lo necesita, no le pida nada. Y entonces en contabilidad o en financiera decían, bueno, paguémosle así, no hay ningún problema. Encontraron que 50 millones eran no deducibles porque de todos esos, cada uno algo no cumplía. Entonces estamos hablando del mismo costo, pero resulta que estamos diciendo, como lo explicamos en la lámina anterior, la utilidad o excedente que había sido de 20 millones, aquí ya no es de 20, aquí es de 70, porque a los 20 que quedaban le tenemos que aumentar los 50 que son no procedentes por lo que acabamos de explicar. Entonces el impuesto lo van a tener que pagar sobre los 70 millones. Y en este caso, un impuesto que fue de 7 millones en la lámina anterior, aquí está pasando a 24 millones 500. Quiere decir que la empresa, ahí la imagen pues no me deja ver el resultado final, pero el resultado final es que la empresa perdió 4 millones 500. Entonces ahí es cuando uno encuentra muchos empresarios que le dicen, pero ¿cómo hago para reducir mi impuesto? ¿Cómo bajo mis impuestos? ¿Cómo hago para pagar más poquito? La respuesta es sencilla. Si usted es disciplinado en la recolección de todos sus soportes, como debe ser, y en que sus gastos y costos cumplan con los postulados mencionados, su impuesto va a ser el mínimo, es el justo el que corresponde, que es el 35% de la verdadera utilidad. Aquí estamos teniendo una utilidad contable de 70 millones, pero porque el empresario, al no ser juicioso, pues se cargó con 50 millones de una utilidad contable que realmente no era la que le correspondía, pero es una utilidad fiscal sobre la cual le va a tener que tributar al Estado. ¿Todo por qué? Por no llevar la disciplina de ser juiciosos. Sucede mucho con las personas que salen a viaticar. La empresa le dice, tenga estos 2-3 millones de pesos para que usted vaya a otra ciudad y cumpla con esta labor. Y la persona sale a otra ciudad y lo que trae es una hojita, una planillita con un listado de gastos. Pero resulta que cuando tenemos 2, 3, 4 personas que están saliendo todos los meses a viaticar, pues tendríamos en el año 24, 50, 100 soportes, ¿sí? 100, 200 millones de pesos en gastos que están en una planillita, y ninguno de esos gastos, aunque tenga relación de causalidad, aunque sea necesario, aunque sea proporcional, no tiene soporte, no tiene una factura electrónica. Por lo tanto, todo eso se va para ¿dónde? Se va para el grupo de lo no procedente. Lo no procedente, ¿para dónde se va? Para la utilidad. ¿Y la utilidad para dónde se va? Al 35% para el Estado. Entonces, démonos cuenta que con una disciplina sí logramos que en nuestras instituciones, empresas, asociaciones, fundaciones o cualquier tipo de organización logremos minimizar el impacto del impuesto en las ganancias o excedentes. Como siempre, les habló Juan Carlos Bernal Hernández, contador público especialista en revisoría fiscal y contraloría y en tributaria. Estos videos son didácticos y tienen el fin de ayudar a las personas a entender un poco más los temas tratados, y tienen la autorización para compartirlo con aquella persona que crean que les puede servir. Muchas gracias.